Hola, vamos a continuar en esta sesión viendo más cosas sobre las integrales de superficie y vamos a introducir las integrales de superficie de campos vectoriales que, bueno, pues siguen una definición en cierto modo muy paralela a las integrales de línea, pero como vamos a ver hay una diferencia fundamental que hay que entender correctamente. Ya os recuerdo que teníamos para una superficie que viene dada por una función phi, que está definida en un dominio D de R2 con valores en R3, para cada punto de R2 estamos definiendo un punto de R3, para el punto del dominio D estamos definiendo un punto de R3 y la colección de puntos es esa superficie de la que estamos hablando. Habíamos introducido para campos escalares, funciones de R3 en R, lo que era la integral a lo largo de phi o la integral sobre phi de la función f, que sabíamos que era la integral doble en D de f escrito en la parametrización de la superficie multiplicado por la norma del vector normal de la superficie. Esa es la definición para un campo escalar. Y ahora vamos a hacer lo propio para un campo vectorial. Ahora voy a considerar un campo vectorial de R3 en R3, una f mayúscula de R3 en R3, ¿vale? Y voy a definir un concepto similar que sería la integral de superficie en el campo f mayúscula. Una vez más aquí la notación es la misma, pero no hay posibilidad de confusión porque, bueno, pues cuando tengamos una superficie y un campo escalar, pues la definición es una, y cuando tengamos una superficie y un campo vectorial, pues la definición, lógicamente, pues la propiedad, y en este caso es lo que os podéis imaginar si recordáis cómo son las integrales de línea. Esto será la integral en el dominio de definición de los parámetros de la superficie, de la función del campo vectorial escrito sobre la parametrización de la superficie. Y ahora, puesto que aquí lo que tengo es una superficie, esto va de R2 en R3 y f mayúscula va de R3 en R3, por tanto esto que tengo aquí es un vector, ¿de acuerdo? Y puesto que es un vector, pues no puedo integrar un vector, tengo que hacerlo escalar, y para eso lo que hago sencillamente es multiplicar escalarmente por el vector normal. Antes usaba la norma, ahora uso el propio vector normal. Y claro, ahora este producto, esto es un vector de R3, esto es otro vector de R3, el producto escalar es algo escalar, y ya estoy haciendo una integral, en este caso igual que antes, una integral doble en el dominio de definición de los parámetros, que me dará la correspondiente valor de la integral triple, ¿de acuerdo? La interpretación típica de la integral de superficie tiene que ver con, habitualmente, cuando en lugar de considerar un campo de fuerza, uno considera lo que son un campo de velocidades. Típicamente un campo de velocidades de un fluido. Recordar que la velocidad es una magnitud vectorial que indica pues un cierto tamaño, que es la longitud del vector, pero también una dirección y un sentido de aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, si uno tiene un fluido en movimiento, eso se describe de forma habitual como un campo de velocidades. Es decir, tengo una serie de partículas que se están moviendo, un flujo, un fluido, y para cada una de esas partículas la velocidad en un determinado instante está dado por esa magnitud vectorial, que es pues ese vector que nos dice esencialmente cómo se está moviendo ese fluido, ¿no? Bueno, pues cuando uno tiene un campo de velocidades de un fluido, típicamente la interpretación típica de la integral de superficie de f, aquí se dice a través de la superficie, a través de phi o a través de la superficie S, es lo que denominamos el flujo a través de la superficie. Y ese flujo a través de la superficie es básicamente la cantidad de fluido que está atravesando por la superficie. O sea que el fluido está moviéndose, y bueno, cuando uno calcula la integral de superficie de ese campo vectorial que nos da el fluido, lo que estamos calculando es justamente eso, justamente la cantidad de fluido por unidad de área que está atravesando la superficie. ¿De acuerdo? Que es bastante diferente a la interpretación en las integrales de línea. En las integrales de línea ya vimos que en una integral de línea
cuando uno lo que tiene es un campo de fuerzas, una función vectorial que me denota un campo de fuerza, lo que me calcula la integral de línea de ese campo de fuerzas es el trabajo, ¿de acuerdo? Mientras que aquí la interpretación suele ser con un campo de velocidades. Si lo que tengo es un campo de velocidades en una integral de línea, si lo que hago es la integral de línea de un campo de velocidades, estoy calculando algo diferente a lo que estoy calculando aquí, y eso lo vamos a ver viendo algo que ya vimos con las integrales de línea, pero lo voy a hacer aquí también. Fijaros que el parecido entre estas definiciones me permite reescribir la integral de superficie de un campo vectorial de una forma concreta, porque fijaros que aquí esto es, gracias a la definición, como decía, la integral doble en D de f en la parametrización multiplicado escalarmente por el vector normal, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer un mismo truco que hice con las integrales de línea, voy a multiplicar y dividir por la norma del vector normal. Entonces aquí lo que tengo es la integral en D de f en la superficie multiplicado, voy a escribirlo así, como por el vector normal normalizado, ¿de acuerdo? Divido por la norma del vector normal, multiplico aquí escalarmente, esto por tanto es un vector por otro vector en el escalar, y aquí voy a multiplicar por la norma del vector normal, sencillamente para que no haya introducido ningún cambio en la integral, es decir, que lo que tengo es una igualdad, puesto que estoy multiplicando y dividiendo por la norma del vector normal, que en este caso simplemente pues esa norma, y observar que esto que tengo aquí es el vector normal unitario a la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, tal y como tengo escrito esto aquí, esto será f en la parametrización, obviamente el vector normal está escrito en la parametrización, no hay nada que cambiar, entonces esto es f por lo que voy a llamar n mayúscula, y n mayúscula es el normal unitario. Así, a la superficie. De manera que aquí lo que tengo es un campo escalar ahora, que es el producto del campo vectorial por el normal unitario, multiplicado por la norma del vector normal. Si os fijáis en la definición de un campo, de la integral de superficie de un campo escalar, esto por tanto es la integral de superficie de precisamente el campo f por n. ¿De acuerdo? De manera que el flujo a través de una superficie, que es lo que se conoce como esta integral, típicamente, de hecho, muchas veces nos van a pedir calcula el flujo a través de la superficie, me están diciendo que calcule la integral de superficie de un campo vectorial, el flujo a través de una superficie también se escribe así, hasta el punto de que muchas veces directamente me dicen que calcula f por n, ¿de acuerdo? Es la forma habitual también de pedirlo. En comparación con lo que veíamos con las integrales de línea, fijaros que en las integrales de línea obtuvimos que la integral de línea de un campo f era igual a la integral de línea del campo f por t, donde t era el tangente unitario. ¿De acuerdo? Y aquí sigma, pues evidentemente es una curva, esto es una integral de línea. Mientras que ahora lo que tengo es que si tengo una superficie, ¿de acuerdo? La integral de superficie es la integral de f por el n, donde n es el normal unitario. Es parecido al al resultado, y aquí phi es una superficie. Es parecido a lo que ocurría, es decir, hemos hecho básicamente la misma cuenta, pero claro, aquí no salía el tangente unitario porque la integral de superficie, perdón, la integral de línea está definida gracias al vector velocidad de la curva, y el vector velocidad es un vector tangente a la curva, mientras que la integral de superficie está definida a través del vector normal a la superficie, ¿de acuerdo? Y de ahí que aquí salga el vector normal. Fijaros que la interpretación de estas dos integrales es realmente bastante diferente, porque hay que entender exactamente cuál es el papel aquí del producto escalar. Entonces, permitidme un pequeño inciso para recordar algo que geométricamente creo que ya todos conocéis, que es ¿cuál es la interpretación del producto escalar de dos vectores? Es decir, cuando uno multiplica dos vectores, ¿qué está pasando ahí? En concreto, voy a considerar un vector, voy a llamarle u, y un vector v, y voy a multiplicar, voy a considerar que esto es u, voy a considerar que esto es v, y voy a hacer una hipótesis adicional, es que la norma del v es 1. ¿De acuerdo? Que sería un poco la situación con lo que tengo en estas dos integrales, ¿no? Yo tengo un campo vectorial, un vector, y tengo unos vectores por los que voy a multiplicar, en un caso el tangente, en otro caso el tal, pero estoy considerando que son unitarios, ¿de acuerdo? Estoy considerando que esos vectores son unitarios. Bien, ¿cuál es el significado
físico, digamos, del producto escalar de U por V. ¿Vale? Exactamente, ¿qué es eso? Bueno, ya sabemos que eso es un número que se calcula multiplicando las componentes del vector y sumando, ya lo sabemos, pero también sabemos que este número es igual a la norma del U por la norma del V por el coseno del ángulo que forman los vectores U y V. Es decir, por el coseno de este ángulo, voy a llamar θ aquí, ¿vale? Ese coseno juega el papel en el producto escalar. Fijaros, como en este caso estoy suponiendo que la norma de V es 1, en realidad lo que me sale aquí es la norma de U, ¿vale? Me sale la norma de U por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Y exactamente esa cantidad, ¿qué es? Bueno, pues esto es sencillo de ver, porque fijaros que si uno considera aquí un triángulo, voy a dibujarlo un poquito mejor, un poquito más grande, para que sea mejor. Yo tengo aquí mi vector U, voy a considerar aquí mi vector V que considero que es de norma 1, ¿de acuerdo? Es decir, que esto a distancia es 1. Y aquí tengo este ángulo θ del que estoy hablando, que es el ángulo que forman los vectores U y V. Bueno, fijaros, si uno considera aquí un triángulo rectángulo, ¿vale? Prolongando aquí las dos líneas y bajando en perpendicular, resulta que el coseno de este ángulo es esta longitud de aquí, ¿de acuerdo? El cateto contiguo partido por esta longitud de aquí. Es decir, que este coseno de aquí, vale, voy a llamar a esta longitud de aquí momentáneamente X, ¿vale? Por tanto, el coseno de este ángulo es X partido por la norma de U, ¿vale? Y por tanto, X partido por la norma de U, por la norma de U es precisamente X. Es decir, el producto escalar de dos vectores en el que el segundo es unitario es precisamente el correspondiente a la proyección, a la longitud de la proyección del primer vector sobre el segundo, ¿vale? Eso es lo que se corresponde al producto escalar. Es decir, el producto escalar de alguna forma me está midiendo la cantidad del primer vector que se proyecta en la dirección del segundo. Pensad, por ejemplo, que yo tengo una fuerza, ¿de acuerdo? Que yo tengo un vector U que denota una fuerza. Entonces yo tengo aquí una partícula que quiero mover y tengo una fuerza en esa dirección, pero yo quiero que se mueva en esta dirección. Es decir, tengo el movimiento que voy a usar una fuerza en una dirección para producir un desplazamiento en una dirección contraria. Fijaros que la cantidad de fuerza efectiva que yo estoy haciendo que me permite desplazar el objeto en esa dirección es precisamente la proyección, es decir, es precisamente el producto escalar de mi fuerza que estoy aplicando por el vector en la dirección en la que voy realmente a obtener la fuerza, ¿de acuerdo? De manera que el producto escalar de alguna forma me da la cantidad de fuerza efectiva en la dirección del segundo vector. La cantidad de fuerza del primer vector que realmente es útil para moverme en la segunda dirección. Por ejemplo, si los vectores son ortogonales, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un vector V y aquí tengo un vector U. Sabemos que el producto escalar es cero. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero hacer un desplazamiento en esta dirección y uso una fuerza que es perpendicular a ella, no consigo desplazamiento. El desplazamiento que consigo es cero. Cuanto más pequeño sea el ángulo que estoy formando, más fuerza estaré aplicando con mi fuerza, ¿de acuerdo? Menos estoy, digamos, perdiendo, ¿eh? De manera que en una situación como esta, ¿vale? Si yo uso un vector U cuya dirección sea cercana a la dirección del desplazamiento que deseo, pues entonces estoy casi aplicando toda la cantidad. Entonces pensad, por ejemplo, el significado ahora de la integral de línea que yo estoy haciendo cuando lo que tengo es una fuerza. Cuando lo que tengo es una fuerza, como la integral de línea es la fuerza por el tangente, lo que me dice es cuánta cantidad de fuerza yo estoy usando en desplazar mi partícula a lo largo de la curva, que es la dirección de la tangente de la curva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo una fuerza y uso una fuerza para producir un desplazamiento, esa cantidad que yo estoy usando la estoy midiendo de esa forma. De ahí que el trabajo se mide como eso, como
Cuando se dice que una fuerza produce trabajo, pues cuando produce un desplazamiento. Entonces, cuanto mayor desplazamiento produzco, es decir, cuanto más efectiva es mi fuerza, más trabajo estoy produciendo. Cuando mi fuerza no es efectiva, por ejemplo, si yo aplico una fuerza pero no produzco desplazamiento, estoy aplicando cero trabajo, ¿de acuerdo? De esta forma estoy midiendo el trabajo de esa forma, estoy viendo cuánta cantidad de mi fuerza es usada para producir un desplazamiento a lo largo de la curva. Sin embargo, si miramos la idea en las integrales de superficie, resulta que si yo tengo un campo de velocidades, ¿vale? Lo que estoy midiendo aquí es lo que pasa. Fijaros, la dirección normal es la dirección transversal a la superficie. Yo tengo una superficie cualquiera, el vector normal es perpendicular. Entonces, lo que estoy midiendo con F por M es la cantidad de lo que pasa a través, en la dirección justamente perpendicular a la superficie. Por eso estos dos conceptos son completamente diferentes, ¿de acuerdo? Aunque conceptualmente se definen de forma muy parecida, en el caso de las integrales de línea, lo mido a lo largo de la dirección de la línea. Mientras que en una integral de superficie lo que hago lo mido a lo largo de la dirección justamente transversal a la superficie, que es la normal. En el caso de campos de velocidades, aquí en el caso de una superficie lo que tenemos es la integral de superficie, que es el flujo, la cantidad de fluido que atraviesa la superficie, mientras que en el caso de una integral de línea, ¿vale? En el caso de una integral de línea, si lo que estoy midiendo es la integral de línea de un campo de velocidades, lo que tengo es una cantidad que es lo de la denominada circulación, que es la cantidad de fluido que se mueve en la dirección que me está marcando la curva. ¿De acuerdo? O sea que son realmente definiciones parecidas, casi equivalentes, por así decirlo, pero cuyo significado físico es completamente distinto, porque en las líneas estamos midiendo lo que hay a lo largo de la línea y en la superficie lo que estamos midiendo es lo que atraviesa la superficie. ¿De acuerdo? Es completamente distinto. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calculan estas integrales de superficie y nos van a dar un poco de juego en hacer, bueno, pues varias cosas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo sencillo. Voy a calcular la integral en S de F. A veces esto se escribe así, una ds con un punto, pero todo depende esencialmente de qué sea S y qué sea F. Es decir, si S es una curva porque la he llamado así, aquí realmente no va a haber mucho problema de definición. Voy a considerarse que la superficie que va a ser la esfera unidad, centrada en el origen, por supuesto, y voy a coger un campo F que va a ser de lo más sencillo posible. F de X y Z es X y Z directamente, ¿vale? O sea, voy a escribirlo bien en todas las variables para que no haya confusión, pero mi campo vectorial es un campo tal y como este. O sea, que tengo que integrar un campo vectorial en una superficie. Vamos a ver qué significado tiene esto. Bien, esto es sencillo porque conozco una parametrización de la esfera unidad de radio 1, que os recuerdo que era coseno de U, seno de V. Es como usar las coordenadas esféricas, seno de U, seno de V y coseno de V, ¿vale? Y aquí U varía entre 0 y pi, que es el ángulo polar, y V es el azimutal, que varía entre 0 y 2pi, y por tanto aquí me he equivocado, esto está mal, esto es seno de U, perdón. He escrito bien la parametrización. Perdón, lo he escrito bien. Estoy hablando coseno de V. Eso es, perdón. Ok, perfecto. Vale. Recordad que ya calculamos la norma, el vector normal de la parametrización de la superficie, que salía menos el seno de V, aparece multiplicado por el radio, pero en este caso el radio es 1, por la propia phi. ¿De acuerdo? Salía menos seno de V por la propia phi, por lo que es más sencillo, digamos, de escribir así. Esto es algo que vamos a tener siempre presente y así nos evitaremos tenerlo que calcular, porque si no es un poco latoso. Y entonces directamente la integral de superficie de F a través de la integral de F a través de la superficie S aparece como sustituir, bueno, aparece la integral en el dominio de definición de los parámetros de la curva, la integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y pi. Aquí lo he dicho al revés, el V está entre 0 y pi y el U está entre 0 y 2pi, ¿vale? Eso sí. Y lo que aparece aquí es F en X y Z, es decir, aparecerá
coseno de u, seno de v, seno de u, seno de v y coseno de v, multiplicado por la constante que sería menos seno de v, la voy a escribir, bueno, pues menos seno de v, por el vector phi, que vuelve a ser lo mismo, coseno de u, seno de v, seno de u, seno de v y coseno de v. Y ahora los diferenciales serían diferencial de u y diferencial de v y diferencial de u. ¿De acuerdo? En el orden en el que estamos integrando. Y fijaros que aquí lo que queda es la integral entre 0 y 2pi. La integral entre 0 y pi. Bueno, nos va a quedar menos seno de v, que es la constante, que multiplica a este vector por este vector, pero este vector por este vector en realidad es el x y z de la superficie, que será x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que lógicamente la esfera de unidad es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Así que directamente me va a quedar un 1 ahí, y ahí aparecerá el dv y el du, ¿vale? Si no, bueno, pues los multiplicáis estos dos vectores y veréis que queda de esa forma. Y ahora esta integral es sencilla porque si integro primero en u me va a quedar un 2pi, ¿vale? Porque puedo intercambiar el orden de integración de forma inmediata. Y luego la integral entre 0 y pi del menos seno de v, que es el coseno de v entre 0 y pi. Y el coseno de v entre 0 y pi vale menos 1 menos menos 1, que es menos 2, por 2pi sale menos 4pi. ¿Vale? Que es el resultado que nos da la integral de superficie en este caso. Bueno, es una cuenta más. Os recuerdo que esencialmente estas integrales pues son un poco latosas de calcular, pero es simplemente un cálculo. Es decir, si uno conoce la fórmula es simplemente cuestión de aplicarla y nada más. No hay que pensar gran cosa, es algo inmediato. Lo que sí quiero que os paréis un segundo a pensar exactamente qué es lo que estamos haciendo aquí y el resultado que sale, que aparentemente no es muy... no tiene sentido, y ahora veremos por qué. ¿Qué estoy calculando? Bueno, pues según esto yo tengo un campo de velocidades, ¿no? Puedo entender que esto es un campo de velocidades x, z, que son unos vectores, y tengo una superficie que es la superficie de la esfera unidad. Si uno dibujara estos vectores, fijaros, estos vectores se dibujan muy fácilmente, porque para cada x y z lo voy a dibujar en el plano porque es más cómodo, pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? El vector xy, ¿quién es el vector xy? Pues para cada punto el vector xy es el vector que une el 0, 0 con el xy. Entonces, para cada punto, ¿vale? Lo que tengo es un vector, es decir, esto es un campo en el que todo se aleja del 0, 0. Y cuanto más lejos esté, mayor es el vector. En realidad el campo habría que aplicarlo, ¿de acuerdo? Estos serían los vectores, el campo habría que aplicarlo en cada punto. Es decir, en este punto de aquí, el vector este habría que aplicarlo aquí. En este punto de aquí el vector sería este, pues habría que aplicarlo aquí. En este punto de aquí el vector sería pequeñito, habría que aplicar un vector pequeñito. Entonces es un campo que a medida que nos distanciamos del origen, se hace cada vez más grande. Un campo, digamos, absolutamente repulsivo. Sería como un fluido que en un punto se mueve muy lentamente y de repente ¡plaf!, explota. Y cuanto más lejos esté, pues más grande es el movimiento de ese fluido, ¿no? Pues eso sería en teoría. Lo que estoy calculando entonces con la integral de superficie es la cantidad de fluido que está atravesando la superficie unidad. ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí la cantidad es menos 4pi. Eso es una cantidad negativa. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que, digamos que el fluido está atravesando la superficie, pero, claro, atravesar la superficie, ¿en qué sentido? Porque yo puedo atravesar la superficie hacia un lado, desde, por ejemplo, imagínate una superficie de abajo arriba, yo puedo atravesar la superficie desde abajo arriba o desde arriba abajo. Y de alguna forma tengo que equilibrar eso, es decir, si yo la miro, considero que estoy atravesando fluido de abajo arriba, si me sale que el fluido va de arriba abajo, me tendría que salir negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que es negativo, lo que significa es que, de alguna forma, el sentido en el que estoy atravesando las superficies, aquí es más o menos evidente que el campo sale hacia afuera. Entonces, si tengo una esfera, estoy calculando la cantidad de fluido que se está moviendo hacia afuera. Es decir, ese es el movimiento real. ¿Por qué aquí nos ha salido menos 4pi? Pues fijaros, nos ha salido menos 4pi porque el vector normal de la superficie que yo he considerado en cada punto tiene esta expresión. Pero perfectamente yo podría haber escogido un vector normal en el que en cada punto fuera justamente el valor contrario.
en el que en lugar de usar un signo menos o un signo más. El vector es el mismo, pero apunta en sentidos distintos. Si yo hubiese usado este segundo vector, lógicamente la integral me hubiese cambiado de signo, hubiese salido 4pi. ¿Y eso qué significaría? Significaría que la cantidad de fluido en una dirección, ¿de acuerdo?, es una, y en la dirección opuesta es justamente la de signo contrario. O dicho de otra forma, que o sale o entra fluido. Una de las dos cosas es lo que está pasando. En este caso, el hecho de que la cantidad sea menos 4pi y de que este vector sea negativo, el vector negativo apunta hacia adentro de la esfera, lo que significa es que en realidad, si yo mido el flujo que está entrando en la dirección de dentro, me sale negativo, es decir, que el flujo está saliendo, lo cual es lógico viendo el campo, ¿no? El campo es un campo que sale hacia afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en realidad, la cantidad de fluido que sale es 4pi. La cantidad de fluido que entra es menos 4pi, ¿de acuerdo? Porque en realidad está saliendo fluido. Entonces, aquí hay un detalle fundamental y es que el signo del vector normal nos afecta a la superficie, a la superficie, más que a la superficie, a la integral de superficie. Del mismo modo que cuando hacíamos integrales de línea, la forma de recorrer la curva afecta al signo de la integral. ¿Por qué? Porque si la recorre en sentido contrario, el valor me sale contrario. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo, incluso más evidente, ¿no? Si yo cojo un vector normal que apunta en la dirección contraria del que cojo, ¿vale? Pues automáticamente obtengo el signo contrario. La pregunta es, bueno, ¿y qué vector tengo que coger? ¿Cuál es el correcto? Bueno, pues aquí no hay un vector correcto. El vector correcto nos lo va a tener que decir el problema. O dicho de otra forma, cuando uno dice calcula la integral de superficie de un campo vectorial, está dando un problema con insuficientes datos. Necesita un dato adicional, que es en qué dirección quieres medir esa integral de superficie. Tú tienes que establecer si quieres medirla desde aquí para allá o desde allá para acá. Pero tienes que definir eso. Entonces, en un problema de este estilo es necesario, luego veremos exactamente el término que se entiende, orientar la superficie. Luego veremos un poquito más sobre eso, ¿de acuerdo? Pero uno necesita orientar la superficie. Uno necesita decir en qué dirección quieres calcularla. ¿De acuerdo? Porque la dirección va a cambiar básicamente el signo del resultado de la integral. Lo mismo que las integrales de línea, cuando uno tiene un camino, necesitas decir en qué sentido quieres que lo recorra. Porque no es lo mismo hacerlo en un sentido que en el contrario. Obtendríamos valores diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos más para entender un poco cómo sale esto, ¿vale? Vemos un segundo ejemplo en el que el campo va a ser este que escribo aquí, va a ser z1x, y la superficie la voy a definir por ecuaciones, x cuadrado más y cuadrado igual a x, con z entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y lo que quiero calcular, lógicamente, es el flujo a través de la superficie. Esto es lo habitual. Insisto, tal y como lo estoy definiendo aquí, es insuficiente el problema en cuanto a datos. Me estás diciendo calcula el flujo a través de la superficie, pero ¿en qué dirección quieres calcular el flujo? Ahora veremos que la superficie es una concreta y uno tiene sentido ver si el flujo va de dentro a fuera o de fuera a adentro, Bien, pues la superficie aquí es sencilla de ver. Observar que esto es un cilindro, tiene solamente las variables x e y, no hay variable z, por lo tanto, en lo que sea está extruido a lo largo del eje z. En este caso es muy sencillo de ver. Fijaros que lo puedo escribir como x cuadrado menos x más y cuadrado igual a 0, y esto se escribe como x menos 1/2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1/4. Es algo fácil de ver, es la típica completación de cuadrados que ya hemos visto muchas veces. Y esto, por tanto, es el cilindro de eje, la recta x igual a 1/2 y igual a 0. El punto 1/2, 0 en el plano se transforma en el eje vertical x igual a 1/2 igual a 0. Una recta son dos ecuaciones lineales en el espacio. Y de radio es justamente la raíz de 1/4, que es 1/2. ¿De acuerdo? Así que más o menos yo lo podría dibujar más o menos bien. El 1/2 estaría por aquí, 1/2, 0. Este sería aproximadamente el cilindro. El cilindro es infinito, lógicamente, pero luego tengo una acotación clarísima para z entre 0 y 1. Y lógicamente, pues, la superficie, fijaros que la superficie la marca la igualdad, ¿vale? La superficie es la pared del cilindro que tengo aquí, ¿de acuerdo? Muy importante aquí.
¿están las tapas del cilindro? Es decir, tengo la tapa de arriba y la tapa de abajo, ¿la superficie tiene tapa o no tiene tapa? Fijaros que uno dice sí, porque z es igual a 0. No, la superficie está aquí, ¿de acuerdo? Para que yo tenga la tapa esta de aquí arriba, tendría que tener los puntos interiores del cilindro. Y aquí no tengo los puntos interiores del cilindro, porque lo que tengo es la igualdad. ¿De acuerdo? Así que aunque z es 0, efectivamente, pero z0 no incluye a todo el plano z igual a 0 o z igual a 1, sino que para poder tener lo que hay en la tapa necesitaría una desigualdad ahí. Es decir, de hecho, fijaros que de alguna forma yo estoy definiendo la pared cilíndrica, pero la tapa es una superficie distinta. Es difícil definirla en un único bloque, digamos, en una única, con unas únicas ecuaciones, ¿vale? Por lo tanto, se trata de la pared cilíndrica sin tapas, ¿vale? La pared cilíndrica sin tapas. Fijaros que yo tengo una pared cilíndrica, voy a calcular un flujo que se está moviendo, digamos, y que atraviesa la pared. Pero claro, ¿cómo la atraviesa? Pues la puedo atravesar desde fuera hacia adentro o desde dentro hacia afuera, dependiendo de qué es orientación, lo voy a llamar así, qué orientación le dé a la superficie. Insisto que ya más adelante veremos cómo orientar la superficie. Pero en principio, bueno, pues yo simplemente voy a calcular la integral de superficie con la orientación que salga y luego veremos cómo la elegimos. La cuestión está en cómo parametrizar aquí. Bueno, pues yo aquí tengo dos opciones de parametrización, ¿vale? Dos opciones de parametrización que luego veremos en los ejemplos, que a veces, bueno, pues una da mejor resultado que otra, una simplifica mejor los cálculos que otra, a veces las dos tienen problemas con los cálculos, es decir, todo depende. Bueno, pues elegir cuál en cada caso, bueno, pues todo depende. ¿Cómo voy a parametrizar esto? Bueno, pues voy a parametrizar pensando en coordenadas cilíndricas, puesto que tengo un cilindro. Esto es relativamente sencillo. Fijaros que esto de aquí, parametrizado en el plano, voy a usar las típicas coordenadas polares, tal cual, r coseno de teta igual a r seno de teta, ¿vale? Y entonces, si yo parametrizo aquí el cilindro, fijaros que el cilindro, este de aquí, o esta circunferencia de aquí, sería x cuadrado más y cuadrado, que es r cuadrado, igual a x, que es r coseno, y aquí automáticamente me sale que r es igual al coseno de teta, cancelando una r, porque r igual a 0 solamente en este caso sería un punto. Entonces la ecuación polar de esa curva es esta de aquí. Entonces fijaros que en R2, la curva x cuadrado más y cuadrado, la voy a poder parametrizar del tipo r coseno, que sería coseno de teta por coseno de teta, lo voy a escribir como coseno cuadrado, coseno seno, r seno, que sería coseno de teta por seno de teta. Eso sería la x y la y. Por otra parte, esto me está parametrizando una curva. Si yo ahora varío la z en toda la curva, estoy parametrizando todo el cilindro, por lo tanto aquí automáticamente me sale una parametrización con z. Así que voy a considerar una función de teta y de z que sea coseno cuadrado de teta, coseno de teta, seno de teta y z, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se mueve? La z lógicamente entre 0 y 1, porque no la hemos cambiado. Y la teta, hay que tener cuidado porque aquí fijaros que r igual a coseno de teta no admite valores en los que el coseno sea negativo, porque no tendría sentido hacer distancias negativas. Entonces, si lo miráis desde arriba, esta circunferencia es esta de aquí, al centro 1 medio, 0, radio 1 medio, y lógicamente los ángulos aquí válidos son los ángulos que hay entre el menos pi medio y el pi medio, así que teta varía entre menos pi medio y pi medio. Esta es una posible parametrización, ¿vale? Para la superficie la voy a usar, voy a calcular el vector normal de la superficie en esa parametrización. Aquí pues derivaríamos con respecto a teta, esto sería 2 coseno menos seno. Aquí con respecto a teta, fijaros que esto es el coseno de teta, seno de teta es 1 medio del seno de 2t, ¿vale? Esto lo puedo escribir como 1 medio del seno de 2t, porque el seno de 2t es 2 seno coseno, y por tanto derivada con respecto a teta sería 1 medio por el coseno por 2, o sea, sería el coseno de 2 teta, ¿vale? Y la derivada con respecto a teta de z es 0, y aquí sería un 0, 0, 1. Este sería el determinante. Observar que menos 2 coseno seno en realidad es el seno de 2 teta con signo menos,
¿vale? Por lo tanto, aquí queda, en la primera componente sería el coseno de 2θ, en la segunda componente sería el menos seno de 2θ con signo cambiado, que es el seno de 2θ, y en la tercera componente sería directamente un 0. Así que ese es el vector normal que aparece ahí. Si calculamos la integral, sería la integral en la superficie del campo F, que era el z1x, pues esto será la integral entre 0 y 1 para el z, voy a escribirlo así, o entre menos pi medios y pi medios y entre 0 y 1, de z, que hemos dicho que es el mismo z, 1 y x, que es coseno al cuadrado de θ, ¿vale? Que es lo que aparece en la parametrización, multiplicado, hemos dicho aquí, por el coseno de 2θ, seno de 2θ y 0. Esto es diferencial de z y diferencial de θ. Y bueno, pues esto es sencillo de calcular. Aquí sale la integral entre menos pi medio y pi medio, integral entre 0 y 1. Aquí sale z coseno de 2θ más seno de 2θ más 0. Diferencial de z, diferencial de θ. Y bueno, pues toda una integral ya relativamente sencilla de calcular, ¿vale? Aquí sería la integral entre 0 y 1 de z, que es un medio, integral de coseno de 2θ, y integral de seno de 2θ, bueno, pues lo que quede. No me entretengo mucho en hacerla. Esta es una opción, ¿vale?, de parametrización en la que he usado, si os fijáis, las polares, las cilíndricas tal cual. Pero observar que yo aquí lo que tengo es un cilindro desplazado, entonces hubiese sido lógico de algún modo usar unas coordenadas polares desplazadas. Entonces, ¿cómo sería en polares desplazadas? Una segunda opción. Bueno, pues fijaros, voy a considerar como x un medio más r coseno de θ y como y r seno de θ. Entonces, a la hora de escribir ahora x cuadrado, o lo voy a escribir como en términos x cuadrado más y cuadrado igual a x, o lo mismo, x menos un medio al cuadrado más y cuadrado igual a un cuarto, ¿vale?, que es el equivalente. Observar que cuando uno mete esto aquí y esto ahí, lo que le sale justamente es r cuadrado coseno cuadrado de θ más r cuadrado seno cuadrado de θ igual a un cuarto. Y de aquí sale que r cuadrado es igual a un cuarto, o lo que es lo mismo que r vale un medio, ¿vale? Siempre en la parte positiva, puesto que r siempre es positivo. Es decir, que para r igual a un medio, lo que hago es describir las coordenadas polares habituales, el cilindro desplazado en coordenadas polares. Así que voy a considerar ahora phi de θ, z igual que antes, pero ahora voy a usar la x, que es un medio, más r igual a un medio coseno de θ. La y es un medio seno de θ y la z va a seguir siendo z, donde ahora θ sí varía entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque al desplazar lo que tengo es la circunferencia completa y z está entre 0 y 1, ¿vale? Una vez más aquí yo creo que es un poquito más sencilla esta segunda opción. Observar que el n de θ z es la derivada con respecto a z, que sería menos un medio seno, aquí sería un medio coseno, y aquí 0, y luego aquí sería un 0, 0, 1, igual que antes. El producto sería, pues, un medio del coseno de θ. Aquí sería otra vez un medio del seno de θ. Y aquí sería el vector 0, el elemento 0. Así pues, la integral de z1x en esa superficie, con ese vector, la integral de superficie de f es la integral entre 0 y 2pi ahora, entre 0 y 1, de z, que era lo mismo, 1 y x, que vale un medio más un medio coseno de θ, escrito en la parametrización, multiplicado escalarmente por el vector normal que hemos dicho que es un medio coseno, un medio seno y 0. Diferencial de z y diferencial de θ. Esta integral también es sencilla. Esto es la integral entre 0 y 2pi. Esto es la integral entre 0 y 1. Aquí sale un medio de z coseno de θ más un medio por un medio, que sería un cuarto del seno de θ más un cuarto del seno de θ por el coseno de θ. Diferencial de z y diferencial de θ. Y esta es una de las integrales que ya comenté hace unas sesiones, en las que cuando tengáis integrales entre 0 y 2pi de cosenos y seno y
uno puede intercambiar el orden de integración libremente, sin necesidad de que eso afecte, es decir, que aquí no haya en los límites de integración para la otra variable, no haya θ involucrado, porque si no nos manipula la función. Es decir, siempre que uno pueda aplicar Fubini directamente, que es la integral entre 0 y 1, integral entre 0 y 2pi, de exactamente lo mismo, porque aquí no hay ningún problema en hacer ese intercambio de orden de integración, observar que la integral entre 0 y 2pi, el coseno y el seno, automáticamente eso desaparece. ¿De acuerdo? Eso es un hecho que ya sabemos. La integral entre 0 y 2pi del coseno y la integral entre 0 y 2pi del seno son siempre 0, por lo tanto, directamente esas integrales desaparecen y esto queda, fijaros, seno-coseno. Esto es un octavo del seno de 2θ, ¿vale? Y esta integral también es sencilla hacerla entre 0 y 2pi, esto sale directamente 0, ¿vale? Es importante entender también qué significa aquí que el flujo sea 0. Significa que el flujo no está entrando ni saliendo. No, en realidad no está entrando ni saliendo. En realidad lo que pasa es que la cantidad de lo que entra y la cantidad de lo que sale se equilibran. Y entonces el flujo es nulo en total. Es decir, la cantidad neta total que sale a través de la superficie es 0. Con lo cual aquí realmente da lo mismo que salga o que entra, porque como la cantidad total es 0, pues evidentemente se equilibra lo que sale con lo que entra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que una integral de flujo sea 0 no significa que el fluido no se esté moviendo, no significa que no atraviesa la superficie, que podría ser que no atravesara la superficie, sino simplemente que atraviesa por un sitio y lo que entra por un sitio sale por el otro, de manera que se equilibra ese flujo, ¿vale? Ok. Bien. Voy a terminar con un ejemplo más, que es una aplicación cómoda del comentario antes que vimos, es que la integral de superficie de un campo es igual a la integral de superficie sobre del campo F por la normal. Y lo voy a hacer en este caso con un ejemplo típico que es la siguiente superficie, ¿vale? Voy a calcular el flujo a través de una superficie donde esta superficie es, lo voy a escribir así, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 25, ¿vale? Y el campo F, pues va a ser el campo, por ejemplo, x y z. F de x y z igual a x y z. ¿Vale? Bien, en principio, otra vez igual, yo tengo una superficie, tengo un campo, yo parametrizo mi superficie, calculo la integral. Pero aquí voy a hacer un pequeño truco que es muy útil y que en una buena cantidad de ejemplos pues nos ahorra cálculos, que en definitiva es siempre una buena cosa. Y es el siguiente, fijaros. Esta integral que yo tengo aquí, la integral de superficie, es igual a la integral de superficie de f por la normal unitaria, eso ya lo sabemos. Bien, ¿la normal unitaria qué es? La normal unitaria es el vector normal a la superficie, que lógicamente la superficie va cambiando, el vector normal va cambiando. Cuando yo tengo una superficie cualquiera, el vector normal cambia con la superficie y yo no sé exactamente cómo es. Pero en este caso particular, si uno mira quién es la superficie, resulta que yo sí puedo saber a priori, sin necesidad de parametrizar la superficie ni calcular vectores normales, yo puedo ver de forma clara y geométrica y muy sencilla cómo es el vector normal unitario de esa superficie. ¿Por qué? Porque la superficie, si os fijáis, ¿qué es? Yo aquí tengo el plano z igual a 12, esa es mi superficie, es una superficie plana, es la que me da la igualdad, y luego tengo aquí controlado un cilindro, el interior de un cilindro. Por lo tanto, en realidad mi superficie es un disco, una tapa de centro, el eje z, ¿vale? Perpendicular al z y sobre el plano z igual a 12. O sea que aquí tendríamos el plano z igual a 12. Yo aquí tengo un cilindro infinito, ¿vale? De radio 5, como podéis ver. Eso es 5, esta altura es 12. Y por tanto, la superficie a la que me estoy refiriendo es justamente este disco que tengo aquí, esta tapa que queda a esa altura, ¿vale? Como yo tengo una superficie plana, el vector normal de una superficie plana es siempre el mismo, apunta a la misma dirección. Puede ser más largo o más pequeño, pero siempre el mismo. Pero el unitario, ese no es ni más largo ni más pequeño, ese tiene norma 1. Por lo tanto, automáticamente yo aquí tengo un vector unitario que es el vector 0, 0, 1. ¿Por qué el 0, 0, 1? Recordad que el vector normal a un plano se calcula cogiendo los coeficientes de la x, de la y y de la z, en este caso 0, 0, 1. Y para suerte, este es el normal unitario, porque este tiene norma 1. Por lo tanto, fijaros que la superficie, ¿vale? La integral de superficie de mi campo F es la integral de superficie del campo X y Z,
pero es igual a la integral de superficie del campo x y z por el vector normal unitario, que en este caso es el 0,01. Y esto automáticamente nos da la integral de superficie de la función escalar z, ¿de acuerdo? De la función escalar z. ¿Qué he ganado aquí? Bueno, pues que en lugar de integrar un campo vectorial, ahora voy a integrar un campo escalar. Pero si uno se fija aquí, hay un detalle también curioso, y es que en esta superficie la variable z siempre vale 12, porque la superficie está sobre el plano z igual a 12. Por lo tanto, cualquier parametrización que yo escoja, no me voy a entretener en escribirla. Siempre tiene z igual a 12, así que digamos que aquí z es 12, esa función siempre vale 12 en la superficie S, que es donde yo la voy a medir. Recordad que una integral de un campo escalar en una superficie, de alguna forma lo que estás midiendo es la función sobre la superficie. Por lo tanto, esto es igual a si yo escribo aquí la integral de la superficie de la función 12. Pero claro, esto es 12 veces la integral en superficie de la función 1. Y la integral de superficie de la función 1, ya lo vimos, esto es el área de la superficie. Así que esto sale 12 veces el área de la superficie S. Pero para colmo de casualidades y buena suerte, es que yo puedo calcular el área de esta superficie sin necesidad de integral, porque esta superficie es un disco, un círculo, y el área de un círculo es pi r cuadrado. Por tanto, como el radio es 5, ¿vale? Pues aquí lo vamos a ver 12 por pi por 25. Así que el resultado sería 12 por 25 y por pi. He calculado la integral de superficie, lo que yo digo muchas veces sin mancharme las manos, con parametrizaciones, derivadas, cálculo de vector normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es un truco bastante curioso, bastante interesante, y que nos permite en algunos casos simplificar. Fijaros que los cálculos son mínimos, ¿vale? Simplificar el cálculo. Sí que es cierto que hay que montarlo, pero es sencillo. Insisto una vez más en el tema de la orientación, que veremos en el vídeo siguiente. El valor que nos sale aquí es la cantidad total de fluido que está atravesando ese disco. Fijaros que otra vez el campo es el X y Z, es el campo que se propaga desde el origen. Yo aquí he puesto una tapa ahí, pues claro, el campo está atravesando la superficie. Fijaros que, claro, como he marcado la dirección normal hacia arriba, pues efectivamente la cantidad de fluido es positiva. Pero yo podía haber hecho lo mismo, pero en lugar de coger la normal hacia arriba, haber cogido la normal hacia abajo, que también es una normal unitaria. ¿De acuerdo? No hay a priori una razón que me obligue a nada. Yo puedo usar una u otra, a menos que específicamente en el problema me digan que uso una orientación concreta, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, si hubiese usado el 0,0-1, te hubiese salido igual, ¿vale? Pero en lugar de un signo más aquí, me saldría un signo menos, y hubiese salido pues el mismo valor, ¿vale? Menos 12 por 25 por pi, pero con signo menos. ¿Por qué? Pues porque si os cojo la orientación hacia abajo, el resultado me dice que a esa desde arriba hacia abajo no está entrando fluido. El fluido va en la dirección contraria, no hubiese salido con signo negativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo por esta sesión. Nos vemos.